Nueva normalidad. Nueva normalidad. Diálogos desde la UAP de Tehuacán. Este es un programa de la Licenciatura de Ciencias Políticas. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa Diálogos de la Nueva Normalidad. Como saben, siempre es un gusto poder saludarlos y el día de hoy la verdad es que tenemos un programa súper interesante con uno de los temas, creo que de los más relevantes que han surgido a raíz de los últimos tiempos que hemos estado viviendo. Vamos a tratar el tema de la salud mental, pero para ello la verdad es que no lo vamos a hacer nosotros solos. Contamos con la presencia y por supuesto el apoyo del actual regidor de Zapopan, el señor Pedro Kumamoto. La verdad es un gusto y un honor poder tenerlo con nosotros en este programa, más que nada porque sabemos parte de su trayectoria. Y pues nada, para aquellos que no lo conozcan, se lo vamos a presentar un poquito. Pues como muchos saben, el señor Pedro Kumamoto actualmente es regidor, lo comentaba hace unos momentos. Él es licenciado en gestión cultural y fue candidato a presidente municipal en Jalisco en el 2015 y se convirtió, por supuesto, en el primer diputado local por el Distrito 10 de manera independiente. Es algo histórico porque para empezar, entre varios aspectos de su candidatura podemos mencionar que apenas costó 232,000 pesos, que fue equivalente a un 20% de lo que le indicaban, ¿no? Por supuesto que él tiene ha trabajado muchísimo, entre sus logros podemos mencionar que ha tenido una oposición a los vicios de la política del pasado, por supuesto, la transparencia, la honestidad, y por supuesto que ha traído un aire fresco a la cultura y a la vida política que se vive en el país, ¿no? Durante su gestión podemos resaltar algunos logros. Por ejemplo, tenemos Sin voto no hay dinero, con lo que se redujo el presupuesto de los partidos políticos, algo que creo que mucha gente que nos está escuchando ha añorado en algunos de sus estados. También ha tenido Fuera el Fuero, que fue básicamente una iniciativa para eliminar a los funcionarios jalisquenses, ¿no? Por supuesto, también tiene la ley de hospitalidad al migrante, que en este caso va enfocada para mejorar las condiciones de atención a los migrantes en Jalisco. Y pues nada, contamos con la presencia de nuestras compañeras María Guadalupe Hernández, Anaí Michelle Ibarra, la maestra Ignacia Morales Reyes y la maestra Diana Jiménez. Pues nada, vamos a dar inicio a esta entrevista. Un saludo, Pedro Kumamoto, un gusto tenerte. El gusto es mío, muchas gracias por esta presentación, Brandon, y bueno, de nuevo, maestra Ignacia, maestra Guadalupe, y Anaí, maestra, me da mucho gusto estar por acá y qué gusto poder departir con personas que se dedican a la vida pública, a analizarla, a entenderla, a asirla, hasta Puebla. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, les reitero mis saludos. Bueno, como bien sabemos, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos conceptos, ideas diferentes acerca de qué es la salud mental. Por ello me gustaría preguntarle qué es la salud mental para usted y por qué es importante que la población ejerza este derecho. Bueno, de entrada creo que la salud mental es uno de los componentes de la salud integral. Es decir, significa poder primero reconocer que la salud mental no se trata exclusivamente de sentir emociones bonitas, sino se trata de tener un equilibrio dentro de nuestro organismo, es decir, es parte de tener o de sentirnos físicamente fuertes o sanas o sanos, pero que también tiene la misma composición el poder entender nuestras emociones, tener contacto con ellas, poder conocer más nuestro mundo interior y desde luego la naturaleza relacional del ser humano pues también nos hace pensar cómo nos relacionamos con las otras personas. Entonces, la salud mental, insisto, es un componente de nuestra salud integral, es una prioridad para poder estar bien. Y finalmente creo que es importante porque así como se han reconocido poco a poco más padecimientos relacionados con, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, también poco a poco empezamos a reconocer que las condiciones y en algunos momentos la pérdida de la salud mental, pues también es un detalle que no puede ser relegado a la vida privada e individual, sino que tiene que ser un tema de discusión, de política de salud. Entonces, desde esa lógica, desde la prevención, desde la difusión, el conocimiento, eventualmente el diagnóstico, la recuperación y, pues digamos, este cierre de ciclo
de salud mental, pues creo que el Estado debe de estar participando de esta discusión y bueno, pues el Estado comprendido también como la población y el gobierno, ¿no? Entonces, en esa lógica es que creo que es importante empezar a posicionar en nuestro país esta discusión, incluso desde los municipios, ¿no? Es sumamente interesante para nosotros esta postura que tiene con respecto a la salud mental y que su relación directa es con la salud integral, ¿no? Y muchas veces, ahorita que estábamos preparándonos para la entrevista, la verdad es que fuimos revisándolo en redes sociales y estamos de acuerdo en que la salud mental no puede ser un privilegio de unos solos, ¿no? Sino que debe estar al alcance de todos y debe hacerse gestiones. En ese sentido, ¿en qué consiste su iniciativa de la salud mental? Y de ser aprobada y puesta en marcha, ¿cuáles serían de los primeros beneficios que se podrían ver allá en Zapopan, Jalisco? Porque sí hay algo que llamó muchísimo mi atención y que también me gustaría que nos respondiera, es porque se centra que los primeros que se beneficien de esta salud mental pues sean funcionarios como policías, los de protección civil, médicos y sobre todo menores de edad. Claro, bueno, creo que es una excelente pregunta. La idea y lo que estamos planteando es que el municipio se encargue del acceso a salud mental profesional para personal específico del ayuntamiento en este primerísimo paso. ¿A qué me refiero? Me refiero a bomberas, bomberos, protección civil, a todo el personal médico, es decir, desde camilleros hasta doctoras, de un organismo que tenemos en el ayuntamiento, que es un hospital general y varias cruces verdes. También estamos impulsando que sea la comisaría, es decir, todos y todas las policías de nuestro municipio y también el equipo del DIF local, es decir, aquellas trabajadoras, trabajadores sociales, personas que dan acompañamiento a quienes están viviendo situaciones de gran vulnerabilidad. ¿Por qué estas personas en específico? Quisiera decirlo porque son servidoras y servidores públicos que en el día a día sus funciones les presentan condiciones de estrés, de violencia e incluso procesar eventos que pueden generar hasta condiciones de shock, ¿no? Es decir, vivir momentos muy impresionantes y por lo mismo el considerar que su salud mental es también parte de los elementos que le permiten a estos profesionales tomar las mejores decisiones, hacer evaluaciones acertadas en el momento, que su discernimiento esté en el mayor de su capacidad. Y bueno, alguien que ha estado sufriendo insomnio por una depresión, por ansiedad, alguien que está viviendo, pues, digamos, ataques de pánico, pues no va a tener estas condiciones, es decir, no va a tener sus herramientas de evaluación en el mejor de los casos. Esa es la parte que podría ser como la argumentación laboral. La argumentación humana es que después de la pandemia sabemos que el personal médico pues, se convirtieron en heroínas y héroes. Y lo mismo en el día a día, un bombero, una policía, una trabajadora social que cuida de las niñas y niños que acaban de vivir un abuso dentro de su hogar, ¿no? Entonces, es por eso que arrancamos con ellos. Pero, y quiero dejarlo muy claro, no debe de terminar ahí. El hecho es que esto nos permite hacer una suerte de pilotaje, un pilotaje que quiero decir será ético, profesional, con total privacidad, pero es buscar modelos distintos para poder brindar a la población el acceso a la salud mental universal. Y ojo, algo que es muy importante, Anaí, es que tenemos que centrarnos sobre todo en los primeros dos elementos de la salud mental. Es decir, la promoción y la difusión de ella. No tenemos que buscar que en todos los casos se esté solucionando o se esté generando un diagnóstico. Esto es muy importante porque es empezar a empujar una visión pues, preventiva de la salud. Pues mira, qué interesante lo que mencionas, Pedro. Y fíjate que creo que hace falta como mucho análisis y mucho más reflexión de manera pues social, ¿no? Que cada vez se comente mucho más el tema. Pero yo tengo una pregunta mucho más precisa en cuanto a cómo podemos impulsar que los políticos en México tengan un análisis más nutrido sobre lo que es el derecho a la salud mental, ya que esto, pues, como bien sabemos, puede llevar a un tema de política pública que se puede implementar en todo el país. ¿Cómo le hacemos para que ellos entiendan? Porque muchas veces
ellos muchas veces, francamente, no entienden mucho de los temas y, o no son expertos, pero para eso también hay expertos, creo, y quizás debe de ir por ahí, ¿no? Para que también las políticas públicas que se van generando, se van elaborando, pues tengan como otro sentido, un cauce y que tengan mucho más, sean como más fuertes a la hora de la aplicación, ¿no? Como tal. Pero Completamente de acuerdo. Creo que hay dos retos. El reto, por así decirlo, de toda la población, que tiene que ver con quitar los estigmas y los prejuicios relativos a la salud mental. Es decir, nada más no estés triste, hazte el fuerte, no llores, no estás loca o loco, ¿para qué vas al psicólogo? Porque pides ayuda. Creo que esos son prejuicios que tenemos que desmontar en toda la población, pero que parte de esa población son finalmente las y los tomadores de decisiones públicas y que por lo mismo también creo que es un problema que se va avanzando. Yo veo que cada vez se reconoce más que la pandemia tuvo muchas externalidades, pero quizás de las positivas es que cada vez estamos más conscientes de que no solamente somos carne y hueso, sino que también tenemos una mente, emociones digamos, y que esto pues, es muy relevante para nuestra vida. Y lo segundo, que también mencionas, maestra Ignacia, tiene que ver con la parte de tener mejoras en la forma en la que se diseñan, se ejecutan y se evalúan las políticas públicas. Y creo que ese es un componente profesional. Me atrevería a decir que tenemos muy buenas personas que se han especializado, profesionistas en la salud pública, desde epidemiólogos hasta ya temas cardíacos. Y yo creo que lo que necesitamos es que la psiquiatría y la psicología cada vez más hagan política pública. Voy a poner un ejemplo. Nos hemos topado con que desde la nutrición de salud pública hay no tantos especialistas como esperaríamos en una ciudad de 6.5 millones de habitantes como lo es Guadalajara, porque la nutrición tiene como una concepción hoy por hoy en la academia con un peso mayor hacia lo clínico e individual y cada vez menos hacia lo colectivo y la política pública. Entonces creo que en la psicología también nos encontramos con ese reto. Por un lado, mejores perfiles o más preparados tomando decisiones sobre política pública en general como administradores públicos, pero también necesitamos que las y los psicólogos y psiquiatras nos acompañen y nos ayuden para enfocar también su atención y conocimientos en la visión comunitaria, colectiva y de política de salud. Sí, claro, muy cierto todo esto que nos está usted comentando. Bueno, como bien sabemos, pues el derecho a la salud mental es para todos y todas, y como usted bien lo menciona, ¿no? Hay muchos prejuicios, muchos mitos acerca de que estos espacios solamente son para personas con privilegios, por así decirlo, y con ello me gustaría que nos comentara cómo está la situación en el país, cómo está el apoyo que el gobierno está brindando en los servicios de la salud pública para que la población pueda ejercer este derecho. Bueno, la situación es grave y es alarmante, pero también digamos, con un horizonte de esperanza, y me quisiera explicar. Es grave porque anualmente lo que nos reportan los especialistas en la materia es que solamente el 3% del total del presupuesto de salud en nuestro país está enfocado en salud mental. Un elemento que ha probado, insisto, los mismos expertos nos lo mencionan, para poder demostrar que la salud integral en buena medida depende y deviene de un estado emocional, psicoemocional equilibrado, pues bueno, te habla de que no se ha tomado en consideración como un componente tan relevante como lo debería de ser cuando se está invirtiendo nada más el 3%. Y como sucede en la inmensa mayoría del sistema de salud pública, se está cubriendo ya la parte de diagnóstico y recuperación de la salud o de curar en el caso de otros padecimientos como podrían ser de diabetes o digamos cardiovasculares, pero no en prevenir. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, insisto, del sistema de salud en su conjunto, pero particularmente en salud mental,
buena parte de los recursos, bueno, primero, son muy pocos recursos, y esos pocos recursos no se están utilizando para poder concientizarnos, para poder impulsar la promoción de la salud mental, mejores hábitos, mejores formas relacionales con las y los demás, y desde luego poder identificar que existen distintos tipos de condiciones en las cuales pues, uno puede pedir ayuda, y dentro de esa ayuda pues no es lo mismo una asesoría que eventualmente un tratamiento con digamos, ya teniendo que internar a un paciente y con cierto grado de medicación. Entonces, con esto quiero decirles que es compleja, pero es compleja como lo es en general la salud pública de nuestro país. La parte esperanzadora, la parte que a mí me genera un horizonte, pues, del por qué creo que podemos seguir luchando por ello, es que cada vez más nos topamos con que la población lo pone como una prioridad en su día a día. Es decir, por ejemplo, yo hace 8 años que, pues digamos, terminé un proceso de depresión, pues cuando hablaba del tema de la depresión, pues mucha gente como que no le gustaba tanto hablar de eso, se sentían incómodos, no sabían bien si podían confiar en mí o no. Y ahora, cuando hablo y digo que tuve digamos, un proceso de depresión, una condición durante un tiempo, pues lo que escucho es solamente empatía, interés, incluso como eso le está pasando a mi hija, me está pasando a mí, le está pasando a mi compañero en el trabajo. Y creo que el cambio de percepción al respecto de la relevancia de este componente de salud, pues nos habla que desde la parte teórica, el establecimiento de una agenda, ¿no? El famoso agenda setting, creo que va a ayudar a que se aumenten los recursos públicos para este tema que es tan importante. La verdad es que sí, me llama la atención ahorita que comentabas el tema del papel que debe jugar el Estado, ¿no? Dentro de pues la forma, ¿no? De otorgar este tipo de atenciones a la población en general. Y de la mano de esto, pues creo que para nadie ahorita es nuevo, ¿no? El tema de que siempre se está hablando de la precariedad con la que han tenido que trabajar, ¿no? En estos últimos 2 años que llevamos de pandemia, pues algunos médicos, enfermeras e incluso todos los hospitales y clínicas del país creo que han tenido algunos problemas en cuanto al tema de insumos, instrumentos, ya ni hablemos de personal, ¿no? Que también hablábamos de que un porcentaje muy alto de los centros de salud pública, pues a veces no cuenta con especialistas en prácticamente algunas áreas muy, muy importantes, ¿no? Y derivado de esto me gustaría saber, ahorita usted comentaba que su propuesta es una prueba piloto, ¿no? Enfocada precisamente a servidores públicos, pero me gustaría saber cómo podría el sector por sí mismo de tratar de asegurar este tipo de derecho a la salud mental para toda la población, considerando el tema de que tienen poco presupuesto y de que probablemente no haya alguna iniciativa más fuerte más allá de que se aumente, ¿no? Porque de hecho creo que estaban trabajando en torno en el 2018 en el 2% y el 80% me parece que iba destinado precisamente a lo que usted comentaba, para tratar enfermedades que ya estaban, pero no para la prevención. Entonces el sector de salud, ¿cómo podría tratar de equilibrar, ¿no? Y de tratar de brindar este tipo de atención médica? Yo creo que digamos como un problema juego gallina, por así plantearlo. Quisiera explicarlo, porque por un lado sí nos hacen falta más profesionales de la psiquiatría y de la psicología, pero por otro lado, lamentablemente lo que reportan muchas y muchos de ellos que es en los espacios públicos no existen las plazas, los espacios, los institutos especializados, ¿no? Por el otro lado, los que se dedican a, digamos, la consulta, la parte clínica individual, pues mencionan que nunca habían tenido pues tanta demanda en términos de videollamadas. Las videollamadas ayudaron mucho a poder, pues digamos, maximizar la cantidad de citas. Entonces, lo que estamos viendo es que la demanda sí está aumentando. La demanda está creciendo en la parte privada y también pública. Pues el tema es que en lo público la oferta sigue siendo la misma o ligeramente mayor. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es poco a poco ir generando un equilibrio entre quien decide, evidentemente porque le gusta, porque es el enfoque, porque es su vocación, hacerlo clínico, individual, pero también poco a poco volver más atractivo al sector público para estas personas profesionistas y generar las condiciones para que hoy por hoy no tenemos la cifra, porque es algo
que en muchas ocasiones es complicado que te lo brinden, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que la cantidad de pacientes que están asignados a un especialista de la salud mental en lo público puede ser 3 o 4 veces más grande que lo que vive un especialista en lo individual o en lo privado, reconociendo que ya el privado en muchas ocasiones ya está rebasado, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que impulsar por un lado y fortalecer las escuelas públicas y privadas, desde luego, pero públicas, para que pueda existir más perfiles, más admisión, más promoción de aquellas personas que se quieren dedicar desde el lado de psicología o de psiquiatría a estos espacios. Porque también esa es otra cosa, la matrícula para estas especialidades o para estas carreras no necesariamente ha aumentado, pero insisto, pero sí la demanda. Y lo cual pues es una noticia compleja, pero también muy positiva si logramos impulsar que este aumento en demanda se vea reflejado en un aumento en oferta y en un aumento en las capacidades del Estado para poder brindar este servicio. Y aprovecho nada más para decirlo, Brandon, que también esa es otra cosa que tenemos que ir desmontando. La conceptualización de que todo tiene que ser en un centro específico de salud mental donde todo el mundo va a ir, no, sino que se pueda diseminar entre las escuelas, las universidades, en los centros comunitarios, en los centros culturales y desde luego ciertos padecimientos con cierto grado de complejidad o de avance del padecimiento o de la condición, pues sí, claro, en centros especializados que deben de existir, pero quizás la visión comunitaria en la cual nosotros coincidimos desde Futuro, pues reconoce que no todo es en el hospital, sino que mucho sucede en el trabajo en la unidad deportiva, en la primaria o en el centro laboral. También es sumamente interesante reconocer que incluso esto de la pandemia nos dejó a la gran mayoría de nosotros como enseñanza que no se necesita de 4 paredes específicas con un título fuera, no que nos diga que es ahí donde específicamente se tienen que tratar asuntos como la salud, ¿no? En este caso que es mental. También hablábamos un poco de las políticas públicas y sabemos que para realizar incluso una política pública y proponer una iniciativa, se necesita de un correcto estudio de caso, investigación, pues para garantizar que sea realidad la política pública planteada y sustentarla, ¿no? Con estos datos duros que ya nos mencionaba cuando le preguntaba a la compañera Guadalupe. Esta clase de propuestas generan que los servidores públicos destinen o hagan mejor uso tanto inversiones económicas como sociales para el sector salud, garantiza que pueda haber como una mejor inversión y pues podamos evitar como estos inversiones de 3% que ya nos mencionaba. Es difícil hoy por hoy, por eso precisamente estamos en una fase, por así decirlo, de diseño, ejecución de un programa piloto para eventualmente ir creciendo. Es difícil decir de cuánto será el porcentaje y quisiera explicarme. No todo lo que es salud mental necesariamente tiene que ver con la contratación de un psicólogo, que claro que sí necesitamos invertir mucho más en ello, pero también tiene que ver con, como lo mencionábamos previamente, el desarrollo de hábitos que permitan fortalecer, mejorar, reconocer, promover la salud mental y que algunos de ellos pasan por la promoción de las actividades culturales, el fortalecimiento de la autoestima a través del deporte, el ocio, cierta oferta educativa. Algunos de los pasos para poder promover la salud mental también tienen que ver con generar espacios de convivencia sanos con otras personas de tu edad, de tus intereses, con tu género, o si formas parte de algún grupo que hoy por hoy se reconoce minoritario en la sociedad, también tener contacto con ellas y con ellos. Entonces, quisiera poder responder lo más claro a la pregunta. Cuando digo que no lo tenemos claro, no es porque no veamos los costos asociados relacionados a generar plazas o a tener espacios físicos para ello, sino que tiene que, como ha sucedido con la perspectiva de género, por ejemplo, se tiene que transversalizar en cada una de las políticas que generemos. Y entonces, que desde padrón y licencias esté consciente
que el no tener la claridad de cuándo va a salir el trámite, así sean 2 meses, pero que el no tener esa certidumbre puede desatar una crisis nerviosa para una familia que depende de eso su ingreso, desde el padrón de licencias hasta la sindicatura o la policía municipal, pues deben de tener este elemento, digamos, este elemento que va a ser transversal a la hora de tomar decisiones. Entonces, planteando que se requieren recursos, firmar convenios, impulsar profesionistas, tener espacios físicos orientados a eso, pero también tener profesionales repartidos entre todo el territorio. También necesitaremos una visión transversal al respecto de la perspectiva de salud mental. Sí, claro, pero que sí, con respecto a temas que tocaba mi compañera Anaí y mi compañero Brandon acerca de la pandemia, me gustaría preguntarle qué tanto se vio afectada la salud mental de la población tras ello, ¿no? Puesto que pues, se vieron varios factores, ¿no? No solamente de la depresión de estar en casa, sino también los cambios en el trabajo, en el hogar, en las escuelas y en todo ello. Y como bien lo mencionó usted, ¿no? Acerca del desarrollo de los hábitos y todo ello, así que me gustaría que nos comentara acerca de ello. Sí, no, pues, el tema del confinamiento provocado por la pandemia, al menos en todo el mundo, reportó que de tener del 7% hasta el 25 a 30%, según la Organización Mundial de la Salud, de la población que manifestaba vivir depresión, por ejemplo, ¿no? Eso está a nivel global, pero en nivel México aumentamos hasta que 7 de cada 10 personas ha reportado que han sentido alguna afección relacionada con depresión, duelo, estrés, violencia dentro de la casa y dificultad, por ejemplo, para dormir o para socializar. 7 de cada 10. Esto te habla de que no necesariamente todas las personas que han reportado esto requieren, digamos, temas de medicamento o internarse, pero a todos nos vendría bien la asesoría, el entendimiento de qué nos está sucediendo, cómo mejorar nuestros hábitos para evitar pues que se convierta en una condición, digamos, más seria o más severa en torno a la atención que debe recibir. Ahora, no solamente eso, sino que también las preguntas que vienen después de la pandemia son importantes. Es cómo podemos mantener el teletrabajo con cierta disciplina y reglas para aquellas personas que lo pueden realizar, porque eso evitaba que existieran traslados, estrés e incluso que existiera la necesidad de, pues digamos, de vivir en ciertos sitios, ¿no? Segundo, ¿cómo le ayudamos a la población toda, no solamente niñas, niños y jóvenes, sino a toda la población a volver a generar relaciones, digamos, presenciales en el tú a tú, en el día a día? ¿Cómo podemos mejorar nuestra naturaleza relacional? Porque estos 2 años atrofiaron, o por lo menos oxidaron en algunos de nosotros, digamos, como las habilidades, pues, para interactuar. Tercero, también muy importante, la pandemia creo que también generó un enorme sentido de duelo para la sociedad, ansiedad de si no perdiste a alguien, de creer que lo podías perder, y también mucha soledad en las personas de la tercera edad, así como rezago educativo y falta de competencias sociales, por así mencionarlo, en niñas, niños y jóvenes. Entonces, estamos hablando de distintos padecimientos, digo, solo por mencionar algunos, los especialistas han mencionado muchos más, pero quisiera con esto poder tener un panorama mínimo e indispensable que tenemos que considerar cuando hablamos de la pandemia. Es decir, sí, cuando estábamos con cubrebocas y guardados en nuestras casas, echándole gel antibacterial a todo lo que llegaba de fuera y usando el tapete, sí, pero incluso en este momento, en el post-confinamiento, también hay retos relacionados con lo que un evento de estas dimensiones genera en una sociedad. Definitivamente, y creo que derivado de este tipo de problemas que se han reportado en cuanto a salud mental, pues creo que se ha dado mucho más, más relevancia, más enfoque, porque creo que en los últimos 2 años precisamente es cuando más se ha estado publicando y haciendo programas, entrevistas y como que visibilizando más realmente la importancia que debería jugar la salud mental dentro de la sociedad. Ya no simplemente hablemos de cuestiones laborales o de cuestiones meramente personales, sino en general, precisamente por los contextos que estamos atravesando
exigían, ¿no? Dar este giro, como que otra vez, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Que no es físicamente, pero que necesita atención médica. Estaba leyendo precisamente un artículo que publicaste hace relativamente poco en Nación 321, y precisamente como lo comentaba más al inicio, pues tu propuesta va enfocada precisamente en un inicio al sector público, ¿no? Que era lo que venimos manejando. Pero me gustaría saber si tienes conocimiento o si sabes realmente cómo está la situación en el sector privado respecto al ejercicio del derecho a la salud, mental, perdón. Bueno, es que precisamente, justo Brandon, el tema de la entrada en vigor de esta nueva norma oficial mexicana que refiere precisamente a los apartados de seguridad y de salud de los trabajadores y trabajadoras, también da pie para que esto se pueda empezar a instalar en distintos espacios laborales. Desde luego, no podemos exigirle lo mismo a una ferretería que a un corporativo dedicado a la distribución de elementos ferreteros, ¿no? Es decir, creo que necesitaremos poder identificar cuáles centros laborales pueden brindar estos servicios, dependiendo, insisto, de la carga pues, de trabajadores, trabajadoras y fiscal. Pero en ese caso, o en este caso, yo lo quisiera como resumir en algo que tiene que ver más con una percepción incluso ideológica mía, que es que no debería depender del lugar de trabajo o incluso si trabajas o no trabajas. Es decir, es comprensible por qué pasó en un principio, pero tenemos que empezar a imaginarnos un sistema de salud pública universal, independientemente de situación laboral o no. Que eso también conlleva una reforma fiscal, desde luego, que eso también requiere que revisemos las pensiones, que eso incluso que repensemos Pemex y CFE. Es decir, tendremos que tener los elementos necesarios para poder hacer esto que estoy planteando, que sé que es muy ambicioso. Pero yo creo que en un país como el nuestro podemos aprender de otros, por poner un ejemplo, Noruega, de cómo los recursos generados, digamos un porcentaje de los excedentes petroleros, no se va a los gobiernos estatales, se va a la seguridad social, se va a las pensiones y se va a las personas. Creo que esto es una discusión que, insisto, aunque estamos hablando de salud mental, está concatenado con la de poder encontrar de dónde podrían venir los recursos para este objetivo. Y desde luego no hay que perder de vista que si tenemos la transición energética, pues entonces poco a poco tendremos que depender menos de Pemex, más de CFE, más de energías renovables y de ahí tener como los excedentes. Se dice muy fácil, se dice en 30 segundos, pero es muy complicado y desde luego que viene con debates técnicos, pero sobre todo ideológicos. Generalmente, como ya lo mencionaba y como lo hemos ido viendo a la hora de plantear como lo que íbamos a platicar hoy, si bien sus propuestas y políticas públicas se centran en mejorar la calidad de vida de las personas, como lo es a través de la educación y de la salud, desde su punto de vista, considera que darle mayor importancia a uno solo de estos dos o al mismo nivel podría ayudar a cambiar o hacer algo mejor por la sociedad, derivado también de la pospandemia, que es algo que ya mencionaba, ¿no? Y que si no se atiende uno de ellos, el otro pues tampoco tendría algún progreso. Nos gusta la verdad centrarnos en esto y tenemos experiencia en el área de la salud. Nada más porque creo que se me trabó un poquito la compu, quería preguntarte, ¿cuáles dos elementos? La salud y la educación. Porque vi que sus propuestas se centran en eso. Uy, bueno, creo que es una pregunta también como mencionas, lo que plantea Coneval es que la pérdida de las es para una familia, es decir, puede bajarla de un decir, por así decirlo, de clase media, llevarla a la pobreza, o pobreza, no sé si alimentaria, pero pobreza, ¿no? Entonces, no con esto decir que la educación sea menos importante, pero lo que tenemos evidencia el día de hoy es que digamos, el rezago educativo se puede solucionar. Sin embargo, el adquirir
o el que se presente un padecimiento de salud crónico-degenerativo hace que toda una familia pierda el ingreso y pierda, digamos, el decil o la condición de clase media. Entonces, ¿cómo decirlo? Las dos están concatenadas, son muy relevantes. Yo no diría que es más importante una que otra, pero el tema de la pérdida de salud de las cabezas de familia es algo que marca a toda la familia e incluso a varias familias con consecuencias funestas. Entonces, solo lo diría por el efecto en el tema de ingreso y en el tema de vida. Sin embargo, pues la educación puede hacer todo lo opuesto, que es si la falta de salud te puede condenar, el poder tener acceso a una escuela de tiempo completo, por ejemplo, una escuela con maestras y maestros atentos a ti, a una familia que te apoya, que impulsa tu autoestima, el tiempo después de clase, eso también puede ayudar a marcar una generación para bien, ¿no? Entonces, nada más como para ponerlo, ¿por qué lo menciono de una forma u otra? Las dos son muy importantes, como podemos ver, pero en este caso la salud puede ser definitiva. Sí, claro que sí. Y comentaba usted acerca de la salud y todo ello. Bueno, mi siguiente pregunta es con base a ello. ¿Cómo ve usted la situación de que el gobierno apoya la salud mental en las escuelas públicas, ¿no? Es que, bueno, estos problemas ya no solamente se dan en los adolescentes, sino también inclusive en los niños. Y mi pregunta va con relación a ello, ¿no? ¿Cómo está el apoyo del gobierno ante las escuelas, ante la educación? Porque pues se ve mucho la depresión, algunos otros trastornos e incluso el suicidio. Bueno, es un tema muy importante. Lamentablemente, hace un mes y medio en el estado de Jalisco de un niño de primaria, ¿no? Entonces esto te habla, como bien mencionas, que no es un tema que es de los adultos para la universidad o que puede esperar, sino estamos viviendo una emergencia que no son, claro, nada es números, ¿no? Pero el poder conocer la historia de este niño que pidió ayuda, que le dijeron, te vamos a cambiar el próximo ciclo, ya está por acabarse, y darnos cuenta que hubo un diagnóstico mal hecho, que no se tuvieron las oportunidades, las competencias, los profesionales para poder hacer eso, te habla de que hay un trecho muy grande por caminar. Y ojo, no con esto para señalar o culpar al docente, no es por ahí, sino tiene que ver con que el docente, por más que quiera hacerlo, probablemente la parte administrativa no le iba a permitir hacer el cambio de escuela, no se tiene una psicóloga o psicólogo para ese plantel en específico, sino en algunos casos a veces se tiene, pero para toda una zona escolar. Es decir, las condiciones estructurales de la educación en nuestro país hace que, claro, que existan heroínas y héroes en los docentes que hacen todo lo posible para acompañar y dar asesoría a las y los niños, pero tenemos que reconocer que lo estructural hoy no está funcionando para poder promover la salud mental de los estudiantes. Y ni de los profesores, ni de las y los administrativos, ni de nadie. O sea, no solamente de los alumnos, sino también las maestras y maestros nos reportan cómo ha aumentado su carga administrativa, laboral, las maestras particularmente, porque es un tema que tenemos que abordar, los cuidados, es decir, aparte de cuidar el grupo, también cuidar a las niñas y niños que se tienen en casa y también los trabajos domésticos que no se remuneran y no se reconocen como algo que se tiene que hacer hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues quiero también aquí reconocer que nuestros docentes han tenido también un proceso muy complicado post-pandémico también en la parte de salud mental. Pues qué interesante es lo que comentas, Pedro, y fíjate que bueno, o sea, me parece que se nos vino el mundo encima, ¿no? Con tantas problemáticas, ¿no? Y cómo atenderlas, ¿no? Cuando tenemos gran número de estudiantes con situaciones particulares que incluso tienen que ver con el suicidio, en nivel universitario también se da y el tema está presente, ¿no? Entonces, tratamos de hacer como lo mejor posible para que los alumnos tengan como las actividades, pues dentro de lo normal, derivado de eso, pues tenemos este programa desde hace 2 años,
y hemos ido pues trabajando, ¿no? Teníamos que mantenernos activos, pero creo que aún así, como bien mencionas, tanto los administrativos como los docentes no somos especialistas en estos temas. O sea, de plano, creo que sí se escapa como de las manos, porque muchas veces podemos ayudar, podemos orientar, dar un consejo, pero en realidad no somos especialistas, entonces creo que eso es lo que lo dificulta, y entonces de ahí vienen como este tema de los problemas estructurales que mencionas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con ese derecho a la salud mental como pues algo básico, ¿no? Escuchaba en cierta ocasión que en América Latina dicen que Brasil es uno de los países más avanzados en este tema. Tú mencionas, por ejemplo, Noruega, ¿no? Pero no sé cómo lo ves desde esta perspectiva en el resto de países latinoamericanos, que esa sería la pregunta. Y sobre los espacios, ¿cómo hacemos el tema de la prevención? Para esta problemática tan compleja en todo el país, no nada más es en Jalisco, no es aquí nada más en Puebla, es en todas partes. Yo creo que estamos viviendo situaciones muy alarmantes y muy complejas. Pues creo que definitivamente el caso de política comparada en muchas ocasiones lo que busca, entre otros elementos, son tres, ¿no? Que poblacionalmente sea comparable, que exista cierto tipo de ingreso nacional que permita lograr las políticas con éxito, y lo tercero es la parte, por así decirlo, de compartir valores culturales o valores o cosmovisiones, ¿no? entre las sociedades. Y un buen ejemplo para este caso podría ser la sociedad chilena o la sociedad colombiana. Porque particularmente Colombia ha pasado por procesos pues de violencia y de el control de la misma por parte de grupos del crimen organizado, y eso exacerbó en buena medida la desigualdad, la polarización social y la falta de acceso a oportunidades. Entonces creo que particularmente Colombia tiene un asidero de experiencias desde las cuales podemos empezar a aprender, a diseñar o a recomponer. Y creo yo que el trabajo que se ha hecho en los centros comunitarios en Colombia, como lo han sido las bibliotecas, las escuelas, los centros culturales, en donde también se tiene como parte de la oferta misma que puedas hacer hip hop o que puedas hacer papiroflexia, pero algo que está metido en cada una de las iniciativas, tiene que ver con cómo se construye paz, cómo se construye, digamos, los elementos mínimos para que una persona no caiga en el enfrentamiento, ya sea, digamos, armado por temas políticos o armado por temas de violencia y de crimen organizado. Y por lo mismo, el internalizar esa visión de paz, pues también pasa por una concepción de salud mental. Entonces, creo que ahí es donde podemos empezar a brevar o tomar varios aprendizajes sociales de cómo políticas que podrían parecer que solamente son chavos haciendo hip hop, pues en realidad lo que están tratando de hacer es fortalecer, insisto, la autoestima, impulsar nuevas habilidades, generar relaciones importantes, sustantivas para la persona, y que a partir de ello se está cuidando también la salud mental. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya el tema de Chile, con la nueva echada a andar de la Constitución, está concibiendo a la salud mental como parte del catálogo, por así decirlo, de derechos que antes no se tenían conquistados, se tenían más bien vistos desde la parte privada. Recordaremos que la Constitución pues proviene de la época de Pinochet. Entonces, el poder impulsar, el tener un sistema de salud pública que también contemple esto, contrario a la versión de desmantelar el Estado para fortalecer la parte privada, creo que también está siendo pues, algo de lo que podemos aprender, quizás en términos legislativos por ahora, pero ya su aplicación, esa va a ser un reto muy grande para el país, que es el más desigual dentro de la OCDE, y por lo mismo, pues también esa desigualdad podríamos aprender por los procesos de paz y de conflicto que ha vivido Colombia, y por el desmantelamiento de las capacidades del Estado y la desigualdad que existe en Chile. Creo que ambos son dos casos de los cuales México puede aprender mucho, maestra Ignacia.
La verdad es que sí, precisamente lo que comentábamos en un inicio de a veces ver, ¿no?, cómo aplicaron algunos modelos. No quiere decir que se va a traer el mismo y va a tener los mismos efectos, pero siempre sirve para tener un punto de referencia, ¿no?, y ver qué adecuaciones pueden hacerse a nivel local, porque obviamente somos sociedades bastante complejas, y usted lo mencionaba, somos uno de los países más desiguales que pueden existir y realmente eso dificulta algunas veces pues, la introducción, ¿no?, de algunas nuevas políticas públicas en materia de salud. Y relacionado ahorita a esto, antes de la pandemia, de hecho, ya se hablaba sobre el término del burnout. Me parece que todo el mundo ha escuchado ahorita sobre él. Después de la pandemia, pues creo que sigue siendo un tema latente, pero me gustaría saber si usted considera desde su punto de vista que la cultura laboral que tenemos en el país pues necesita realmente también una transformación, o sea, una revolución, por así llamarla, no en el sentido de tomar las armas, pero sí en el sentido de realmente hacer un cambio de estructura, ¿no?, de paradigmas en cuanto a cultura laboral, porque realmente sabemos que somos de los países que más horas dedican al trabajo, que menos tiempo tienen libre, ¿no?, para el ocio, para, no sé, aprender alguna actividad artística como el baile, la danza o la pintura, ¿no? Entonces, no sé, desde su perspectiva, ¿cómo visualiza la cultura laboral que tenemos en el país y realmente cuál es la necesidad de hacer un cambio pues a fondo, ¿no?, que realmente responda a las nuevas demandas y realidades como sociedad? Yo creo y coincido contigo, Brandon, que es una revolución, porque uno de los grandes éxitos del proyecto de la privatización, del consumismo y del individualismo, es decir, de nuestro modelo de desarrollo, ha sido que nos han dicho que somos flojos, que trabajamos poco, que deberíamos de trabajar más, que alguien lo hace por menos, que los sindicatos no sirven para nada, que quien pide vacaciones es alguien no deseable en los entornos laborales, que no se puede tener descanso. Es decir, esta idea de que uno solamente vive para su trabajo y que exclusivamente la vida tiene sentido si se trabaja, creo que ha sido uno de los enormes aprendizajes que varias generaciones se les ha bombardeado por todos lados, por la televisión, por los medios, en el mismo espacio laboral. Y es fundamental que empecemos a reivindicar el tiempo libre, el descanso, la salud mental, el espacio con los seres que amamos, el exigir que exista una mejor distribución de las utilidades dentro de nuestros espacios laborales y a través de sindicatos o simplemente un espacio pues para debatirlo o para platicarlo, para plantearlo. Entonces yo sí creo que tiene una dimensión revolucionaria, como bien mencionas, Brandon, no con esto necesariamente violenta, ¿no? No es por ahí lo que estamos planteando, pero sí una revolución que implica reivindicar el espacio de las y los trabajadores, que reivindique el papel del descanso, el papel de las relaciones pues sin violencia, las relaciones entre colaboradores, ¿no? Entonces, yo creo que hay avances que se han hecho, por ejemplo, Brandon, en algunos espacios laborales, universidades e instituciones, en encaminarnos a, por ejemplo, erradicar la violencia relacionada con temas de género o prevenir el acoso. Tiene que ser mucho más. Pero si ya se empezó a avanzar en eso, tendremos que avanzar también en cómo prevenimos, por ejemplo, el burnout, ¿no?, el síndrome del quemado, ¿no? ¿Cómo vamos a impulsar que las vacaciones se amplíen en el país? Estamos hablando de 5 a 6 días obligatorios de descanso, cuando hay países en América Latina que tienen hasta 30 días. Brasil tiene 30 días para descansar, pero nosotros 6 en un año. Eso no puede suceder. Eso impacta en nuestro desarrollo profesional, impacta en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los seres amados, ¿no? Entonces, sí creo que estamos hablando de un enorme reto. Es un reto, aparte, que viene desde, pues, yo me atrevería a decir que tiene muchos años el impulso a una cultura sindical que lucha por estos derechos. Por cierto, Puebla es uno de esos epicentros que desde el siglo XIX lo han estado teniendo muy claro, ¿no? Y por lo mismo, yo les quisiera decir que yo solamente me asumo como parte de alguien que suscribe esa agenda, porque hay muchas personas que su vida la han dado luchando por ello. Pues, Pedro, creo que en temas de, híjole, tenemos que estar como trabajando ya en un tema sobre una revolución, como bien dices, en tema de cultura laboral, ¿no? Porque en México es sobre, ponte la camiseta, aunque ya lleves 40 horas trabajando 1000 cosas,
laborales, en términos laborales, más lo que viene de tu casa, ¿no? Yo creo que súmale el trabajo de la casa que no es un trabajo remunerado, ¿no? Pero se junta, ¿no? Y aparte, dices, bueno, y aparte tienes que atender un montón de gente que uno no sabe cómo a veces ni para dónde, pero eso sí, si tú dices, necesito descanso, creo que las instituciones no lo entienden, no se entiende este término del síndrome del quemado, ¿no? Como le decimos, no se entiende. Yo creo que ninguna institución, saben que existe el término, pero no se aplica o no hay un descanso y digan, no, pues ya está exhausto, ya casi está con el hígado de fuera, ¿no? Y pobrecito, ¿no? O sea, parece que yo creo que tiene que ver mucho con el sistema, pues el sistema económico, ¿no? Que de alguna manera te obliga, ¿no? Te ve como que te cosifica, como que eres el objeto, como que no eres humano. Y entonces creo que ahí tenemos como muchos problemas, ¿no? Y nuestros alumnos, pues, desgraciadamente van hacia allá, ¿no? Entonces yo creo que nuestra función creo que sí es trabajar mucho más para empezar o seguir en ese camino de revertir como este tema de tratar como a las personas como si fueran pues objetos, ¿no? Cuando tenemos emociones, sentimientos, sentimos cansancio, sentimos depresión, etc, etc, ¿no? Pero pues bueno, Pedro, qué interesante todo esto que nos has comentado. La verdad es, pues ha sido bastante interesante, pero hay preguntas, como siempre, del público y nos preguntan específicamente que cuál fue tu experiencia sobre tu candidatura independiente y al ser una candidatura que no gastó tanto presupuesto como todas las demás campañas políticas de este país. ¿Quieren saber? Sí. Bueno, primero quisiera retomar nada más lo que estabas diciendo, maestra Ignacia, porque creo que el trabajo de la política precisamente es poner sobre la mesa ideas que hoy lucen en el horizonte de lo imposible y volverlas una realidad. Claro, en el proceso de debatirlas, incluir a más visiones, más personas, pero precisamente el valor de la política no es que simplemente sueñe o que diga que algo es un problema, sino tiene que ver con cómo construimos un cambio específico en las condiciones de vida de las personas, ya sea con más descanso, más vacaciones, con acceso a salud mental, con cerrar la brecha educativa en aquellos planteles en donde las niñas y niños se han quedado atrás por la pandemia. Es decir, esto que podría lucir como imposible, irrealizable, ya lo intentaron previamente. Ese es el trabajo de la política, hacer que esto se vuelva una realidad, y por lo mismo a mí me emociona mucho poder platicar de estos temas, ¿no? Precisamente porque son de las cosas que nos dicen que son imposibles, como nos pasó también con la candidatura independiente, ¿no? Que nos dijeron, es imposible que tú ganes, es imposible que se pueda hacer campaña sin comprar voluntades, y digo, el aprendizaje fue, sí se necesitan recursos para pagar la gasolina en la que digamos, de quien te va a ayudar a promover algo, se necesitan pagar a lo mejor el agua porque te estás muriendo de calor. En Guadalajara a veces llegamos a hacer campaña 38, 40 grados en mayo y junio. Sí se requiere tener una casa de campaña, internet, pagarle a alguien para que pueda, por ejemplo, estar atendiendo ciertos correos. Es decir, sí se requieren los recursos, pero el tema central es que la política hoy por hoy parece que está basándose en un modelo, por cierto, muy extractivista, en donde yo te doy cierta cantidad de recursos, pero tú me vas a dar tu voto, y a partir de ese voto voy a subsistir. Y creo que eso es lo que tenemos que ir poco a poco, yo creo que sancionando socialmente más, por un lado, y desde luego desde la parte normativa, pues ir generando más candados para evitar, insisto, este modelo extractivo de no te represento, pero tú me votas porque yo te doy algo, y si no te doy eso algo, quizás la miseria del día a día no la vas a poder solventar, y por lo mismo me vuelves a votar, pero no te represento, soy un negocio, pero me tienes que votar, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que ir erradicando, ahora con Futuro, con el partido que formamos. Creo que eso es el por qué somos una oferta, porque nosotros no estamos basando el por qué existimos en tener una clientela, sino en poder resolver problemas concretos de la sociedad. Y desde luego, pues eso requiere recursos, pero ni de lejos estamos cerca de ser o un espacio para unos, y finalmente un espacio que cree que su valor es en el
las elecciones público a partir de existir, con discusiones, propuestas, con ideas, con debates, con propuestas o iniciativas en los cabildos. Y bueno, yo espero que pronto también gobernando varios municipios. Sí, claro que sí, espero así sea. ¿Nos podría comentar acerca sobre su experiencia como diputado sin algún partido detrás? Y por supuesto, ¿cómo es su experiencia ya que tiene uno? Para mí no ha cambiado mucho, es decir, en los dos ha sido con partido o sin partido, ha significado remar a contracorriente, ha significado no aceptar los tratos por debajo de la mesa, ha significado representar causas, luchas, agenda y no representar negocios, actores preponderantes, los que se creen dueños de la política. Entonces yo podría decir que en el Congreso local o en el Cabildo, en Zapopan, mi experiencia ha sido muy similar, sentir que estamos enfrentando una cultura política, por así decirlo, que privilegia al amigo, al compadre, al negocio y deja a un lado a la sociedad. Y por lo mismo, pues ha sido una experiencia en donde el equipo se vuelve fundamental, en donde hay que tener muy claro que aquí se viene a servir, hacerlo con todo nuestro talento e inteligencia, a no ser tampoco ingenuos, a saber que necesitamos en momentos aliarnos con algunos de ellos para poder sacar adelante los temas, pero siempre hay una línea muy clara de que tiene que ver con un proyecto, con una idea, con una política pública, no con un negocio, ¿no? Y creo que esa es la parte en donde yo diría mi experiencia ha sido la misma o muy similar, nada más que con distintos matices, la parte legislativa, la edad, el momento histórico del país, es decir, claro, tiene sus matices, pero yo me atrevería a decir muy similar. La verdad, es una charla súper interesante. Los temas que tratamos creo que a todo el mundo le interesan, están en el ojo de la tormenta, por así decirlo, y más que nada por contar con la presencia de usted, que realmente domina el tema, sabe de lo que está hablando, y por supuesto súper accesible, sus respuestas súper claras. Entonces, la verdad, es un gusto tenerlo aquí. Por supuesto que le vamos a volver a invitar. Ojalá en algún momento sea de manera presencial en algún congreso o en alguna charla que nos pueda brindar. Esperemos que usted tenga tiempo. Nosotros estaremos encantados de volver a escucharlo. Y pues nada, el programa pues ya básicamente se ha terminado por esta semana. No olviden sintonizarlo la próxima semana, ya saben, de 5 a 6 en las páginas de Radio WAP y se la transmite en la mayoría del Complejo Regional Sur y por supuesto en las páginas de la licenciatura. En las redes sociales se encuentran aquí, por supuesto también van a encontrar los contactos de el señor Pedro Kumamoto por si gustan contactarlo, llegar a hacer algún comentario o alguna pregunta que se haya quedado por ahí. Muchas gracias a todos los... No más que sí, señor, por favor. Son de la misma edad todos. Menos yo. Pues no, muchas gracias. También me gustó muchísimo esta charla. Me emociona mucho poderlo platicar con especialistas en el tema, pero también construir una herramienta como esta de divulgación. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo me lanzo a otras cosas, pero me dio mucho gusto estar aquí charlando con las tres y contigo, Brandon. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos.